La violencia de hijos a padres quizás es la más vergonzosa, por el instinto de protección que tú tienes hacia tu hijo, aunque esta persona te esté agrediendo. Es una violencia completamente desproporcionada y sin sentido. Municionó el arma y se fue y disparó a su madre. No recordaba si una o dos veces. Tiene más de 30 puñaladas. Ahí hay algo personal entre el criminal y ella. Sí maté a mi madre y la consecuencia lógica es también terminar con mi padre. Sus hijos son totalmente normales, que van al colegio, que estudian. En un determinado momento todo se tuerce y acaba pues en un crimen totalmente atroz. Chicos, arriba, rodillas, vamos, venga, vamos dando, candelita esto. Ay. Va. Por aquí pasa de todo. Gente de todo tipo de estrato social, porque aquí nosotros, cuando entran por la puerta, no pedimos el DNI y no pedimos la cuenta corriente. Y sobre todo también nos encontramos con gente muy dañada. Niños que sufren acoso escolar, niños que lo insuflan, niños que han sufrido abusos sexuales, que han sufrido abuso en casa. Esos niños cuando llegan aquí, llegan solos. Muchos acompañados de sus padres, pero llegan solos. Entonces lo primero que tenemos que intentar es darle una mano amiga que les ayude y les acompañe. Y eso es lo que yo intento imprimir, la pertenencia al grupo, la tribu, la familia. Porque cuando ellos se sienten parte de algo, ellos empiezan a reflotar. Sin lugar a duda, cuando hablamos de violencia juvenil, de violencia adolescente, estamos hablando de un problema social que se expresa a través, entre otras cosas, de esa mayor impulsividad, de una desproporción, una falta de armonía, una falta de relación entre lo que es el acto que da lugar a la violencia y la respuesta en términos de violencia. Las manos por delante al entrar. Movimiento de las piernas, boxeador parado, boxeador muerto. Yo creo que no hay niños malos, hay niños con más predisposición a hacer el mal que otras. Creo que luego hay circunstancias alrededor que lo llevan por ese camino. Cuando hacemos estudios sobre las causas de la violencia, vemos que hay componentes biológicos que vienen a representar un 20% de elementos que facilitan la respuesta, en ningún caso que causan la respuesta. No hay ninguna alteración biológica, ninguna hormona como la testosterona, ningún neurotransmisor como la dopamina que puesto en funcionamiento genere violencia. Yo creo que la educación en valores, pero sobre todo la educación con un referente de autoridad, es absolutamente importantísima, ¿no? El problema de mucha violencia juvenil radica precisamente en esa falta del principio de autoridad. Y es algo que puede ocurrir desde los hogares más ricos y mejor posicionados y mejor relacionados hasta los más pobres. No tiene nada que ver con el dinero que una familia tenga en el banco. Creo que estamos muy faltos de valores, creo que estamos muy faltos de objetivos y sobre todo estamos muy faltos de formación, pero no en los chavales. Falta de formación en los padres, que son el primer parapeto educativo de ellos. Hasta los jóvenes violentos tienen un límite que es ese respeto a la autoridad que encarna la figura de los padres. Y lo cierto es que en los últimos tiempos estamos acostumbrados a ver a jóvenes que ejercen la violencia contra sus propios padres. Y en algunos casos llega el extremo de esa violencia, que es acabar con su vida. ¿Sentía amor por sus padres? Obviamente, si no, no hubiera intentado volver a recuperar la relación con ellos. Porque aunque no me hayan dado amor, me han dado casa, me han dado ropa, me han dado comida. ¿Y con eso usted considera que han cumplido como buenos padres? Sí.
Estamos en Guaza, una localidad de Tenerife, y en una vivienda de ese lugar la Guardia Civil encuentra 3 cadáveres. Hay una mujer que se llama Carmen, que tiene muchísimas puñaladas, 30 puñaladas creo recordar. Está su marido, Antonio, y el abuelo Luciano. Ricardo es el hijo de Carmen y de Antonio, un hijo adoptado. Habla de que en la casa pudo entrar un ladrón. Pero para que entre un intruso tienen que darse determinadas circunstancias como fracturas en ventanas o en puertas, que en este caso no se daban ni por asomo, ¿no? No cuadra nada de lo que está contando él. Y confesó que había acuchillado, que había apuñalado a su madre, a su padre y que había subido las escaleras para acabar también con la vida de su abuelo. Ricardo era un niño que había sido adoptado, era un niño muy querido, que sus padres habían adoptado con 8 años en Venezuela y al que le habían dado todo tipo de caprichos, atenciones. Completaba una familia a la que le iba más o menos bien la vida, ¿no? Antonio había vuelto de Venezuela, había hecho cierta fortuna en Venezuela y la empresa platanera que tenía en Guaza le iba relativamente bien. Usted con 12 años, sus padres lo pusieron a trabajar en la finca del padre. Con 12 años yo trabajaba en la finca de plata. Si a usted le parecía bien que estuviera trabajando en esa finca con 12 años. No, claro que no. Como voy a trabajar yo con 12 años y hasta con 14 cargar piñas de 60 kilos. Desde los primeros años de la adolescencia o la preadolescencia tiene continuos enfrentamientos con su familia, ¿no? El padre, Antonio, es un tipo duro, un tipo que ha hecho fortuna en Venezuela a base de trabajar mucho y que a la hora de educar a su hijo también aplica, bueno, pues esa misma rigidez, ¿no? Esa misma dureza. A usted no lo dejaban relacionarse, pero lo dice ya incluso desde esa edad, incluso antes. Antes. O sea, algún amigo que quisiera visitar algún cumpleaños, lo normal. Una vez celebré un cumpleaños, solo una vez. No he celebrado nunca más mi cumpleaños. Era un joven, podríamos decirlo, que un poco malote, que había tonteado con algunas drogas, que también consumía alcohol. Era el eterno rebelde al que le parecía mal todo lo que le decían, se oponía a trabajar con su padre en la platanera. Usted se tuvo que ir a vivir durante un mes a un centro comercial abandonado en Los Cristianos. Sí, eso fue en 2017. ¿Y usted no recabó la ayuda de sus progenitores? Ahí no pedí ninguna ayuda. No pidió ninguna ayuda. Ellos tampoco. No me quería ir de casa porque no aguantaba la situación. Ellos me encerraron, de hecho, sí, porque no quería que me fuera. Yo llamé a la policía ese día y todo. Sí que es cierto que en algún momento traspasó alguna raya, algún límite por sus amistades o por las sustancias que podía consumir. Y parece que esas trabas le provocan cierta frustración, ¿no? Y le provocan continuos enfrentamientos con sus padres, especialmente con su madre, que era la que lidiaba realmente con él, ¿no? Porque el padre estaba trabajando gran parte del día. ¿Y su madre, la relación, ella era cariñosa con usted? Todo lo contrario. La primera vez que a mí me dicen en el colegio los niños que yo soy adoptado, que mis padres no son mis padres, y yo solo digo a Marta, ella en vez de razonar conmigo, lo único que coge es una pimienta picona y se la entrega por la cara, por el labio, y me dice que eso no lo vuelvo a repetir en la vida. Y el hecho de que sea adoptado no es un factor añadido, pero sí es verdad que en un momento determinado los chavales y las chavalas adoptadas se plantean dudas sobre, digamos, su vida, su identidad, sus raíces, el por qué están en esas circunstancias. Hay un momento crítico que se suele resolver con dudas y con preguntas, obteniendo respuestas, ¿no? Entonces, bueno, esa estigmatización al final de su adopción también fue alimentando esa furia que tenía y esa falta de límites que tenía. Esa noche, para intentar dormirme, por una discusión que habíamos tenido entre mi madre y yo, en la que me vuelvo a reprochar que si mi madre me había tenido por capricho y que si eso me dolía, que me jodiera. Él no pudo asimilar, se identificó un poco al objeto deshecho, simplemente el producto de un capricho, no de un deseo. ¿Por qué te has enfadado? Porque te dije que tu madre no te quería y que tuvo por capricho, pues te jodo.
Cuando me quitaba el dejo de durante todo el día. Si a esto le añadimos lo que parece ser una cierta ideación de perjuicio, de daño, de burla, que atribuye a sus padres, esto probablemente generó un sentimiento imposible de tramitar. Fui hacia la cocina, sí recuerdo haber cogido los guantes, recuerdo haber cogido un cuchillo. Yo lo que recuerdo en ese momento, cuando yo subo en la habitación de mis padres, es como yo diciendo desde dentro, no lo hagas por el trabajo, acuéstate, sigue intentando dormir y ya mañana hablas con ellos, que se solucione todo. Y vuelves a ir y ya no vuelves más, lo que sea, pero ganó la otra parte. Ese debate, ¿no?, entre el bien y el mal, y, por decirlo así, gana el empuje homicida. ¿Es cierto que su padre se despertó o no llegó a despertarse? No llegó a despertar. Lo que recuerdo es, acto seguido de aceptar una primera puñalada, es encontrarme en el raspado. ¿Qué pasó posteriormente? Una vez que su padre ya está en el suelo, ¿qué es lo que ocurre? Recuerdo ir hacia mi madre, que dormía al lado. Recuerdo aceptarle una puñalada también. También recuerdo cómo se incorpora y yo me pongo detrás de ella y ella me agarra el cuchillo. En ese momento, en el forcejeo, creo que le cortó el cuello y es cuando se cae para adelante. ¿Y antes de rajarle el cuello, no le dio varios cortes o no le aceptó varios puñaladas y varios cortes? No lo sé, eso siempre lo he dejado claro, que yo eso no lo recuerdo, que si los peritos lo dicen son los expertos y yo contra eso no tengo nada que decir. Los análisis forenses descubrieron que había habido un ensañamiento importante con su madre, al menos 30 puñaladas y además en distintas direcciones, un poco alocadas, en el tórax, en la cara, en los brazos. Fue la madre con la que más descargó su ira en ese momento. Hablamos de violencia expresiva cuando es una violencia que no se necesita para el fin, que es matar, no es violencia instrumental. Para matar a Carmen no hace falta 30 puñaladas, ¿no? A Ricardo Ortega, un tribunal popular lo condenó a 43 años de cárcel por la muerte de sus padres y a prisión permanente revisable por la muerte de su abuelo, que era una persona vulnerable y que ni siquiera intentó defenderse del ataque en mitad de la madrugada de su nieto. Si volviese atrás ahora mismo, obviamente lo primero que haría es estar fuera de casa y no haber vuelto nunca. Eso es lo primero. Porque ni yo a mí me merezco esto, ni ellos se merecen eso. Nunca llegó a mostrar un arrepentimiento, dijéramos que real. Siempre se justificaba, siempre acababa argumentándolo y diciendo que su familia lo odiaba, que había un maltrato psicológico incluso por parte de ellos, algo que su entorno negó de plano. Atribuye al otro y a la maldad del otro, en parte, la responsabilidad de su acto. La violencia filioparental o ascendente es la violencia que insuflan los chicos o los jóvenes a sus padres o a sus abuelos. Es la que menos se denuncia por dos razones fundamentales. Una es por el instinto de protección que tú tienes hacia tu hijo, aunque esta persona te esté agrediendo. Y segundo, por la vergüenza, por el qué dirán. Por eso solamente alrededor de un 15% de estos casos salen a la luz y acaban denunciándose. Con respecto a la violencia filioparental, lo que podemos decir es que en el periodo prepandemia el porcentaje de menores internos por este tipo de delitos era entre el 8 y el 10%, y después de la pandemia
aumentó significativamente hasta el 15, el 20% de chavales. Bueno, la violencia filioparental no es una construcción violenta interesada en alcanzar algo a largo plazo, sino que suele ser una violencia más inmediata. Rebelarse frente a la posición de poder que representa el padre o que representa la madre. Yo creo que la educación en valores, pero sobre todo la educación con un referente de autoridad, es absolutamente importantísima, ¿no? Un padre tiene que ganarse la autoridad desde el minuto uno. Un padre que sobreprotege, un padre que le da al niño y le deja de dar herramientas para pelear con la vida, está creando un niño tirano. Y al final, un niño tirano, un niño emperador, cree que es él el que manda. Y donde va a mandar primero va a ser en tu casa. Santiago tenía 15 años cuando decide acabar con la vida de sus padres y de su hermano. Y los mata porque le riñen. Un niño que esté sobreestimulado, si tú le quitas su caramelito, posiblemente su actitud no sea pacífica, sea lo más violenta que pueda. Yo estaba en mi domicilio, eran sobre las 10 de la noche, y recibí una llamada por teléfono. Lo que me dice es que un menor ha disparado contra sus padres y contra su hermano. Movilizo a la gente de la brigada para poder acudir al sitio y realizar la inspección. Y entro yo solo dentro para contaminar lo menos posible la escena. Y me encuentro 3 cadáveres, un varón, lo que parece en primer lugar, una mujer en segundo lugar y un joven en principio, que al que no se le ve la cara. Salgo y me entrevisto con el autor de los hechos, que estaba allí en ese momento, ya detenido. Él estaba muy tranquilo, estuvo colaborando en todo momento y explicó en varias ocasiones cómo había ocurrido, a quién le había disparado primero, a quién había disparado después. Él lo contó sin ningún tipo de problema. Santiago había suspendido lengua y matemáticas y su madre le echó una bronca, le echó una regañina, le llamó vago y le amenazó con algo aparentemente tan banal como que le iba a quitar la conexión wifi. Él manifiesta que se cabreó muchísimo, que no lo veía justo. Y lo que hizo fue subió a lo que es la primera planta de la vivienda, cogió una escopeta, la municionó y bajó y fue directamente hacia la madre. Ella se encontraba sentada en un sofá dentro de la cocina, se dirige hacia ella y le dispara. El hermano, al escuchar evidentemente los disparos, había salido, el hermano por esto se encontraba en el salón, salió y al ver lo que había hecho, trató de huir. Cuando estaba a punto de salir de casa, le dispara por la espalda. Le disparó ya saliendo de la cocina en unas escaleritas que comunicaban con el exterior. Todo lo que hizo fue retiró los cuerpos y los metió en el cobertizo. Lejos de darse cuenta de lo que había hecho, de espantarse de lo que había hecho, de reflexionar sobre lo que había hecho, espera 4 horas hasta que llega el padre. El padre regresó y le disparó. Le realiza un primer disparo en la zona de la barbilla que no es mortal. Su padre le quita el arma de las manos y la tira al pasillo. Se mete en el cuarto de baño para tratar de curarse, pensando realmente que había sido un accidente lo que le había ocurrido. Ahí le echa la bronca a su padre, como diciéndole que qué cojones estás haciendo y que va a tener que llamar a la policía y al 112. Coge de nuevo la escopeta, la vuelve a alimentar, va hacia el cuarto de baño y allí le vuelve a disparar. Ve que su padre no está muriendo y le vuelve a disparar en el abdomen y ya le causó la muerte. Nada más matar a su padre, manda un WhatsApp al jefe de su padre, utilizando el teléfono de su padre, diciéndole que tiene COVID. También se lo dijo al grupo de hermanas de su madre. Sigue mostrando esa frialdad afectiva, esa desconexión con lo sucedido tiempo después, ¿no? Y todo eso lo sitúa más en el plano psicopático que en el plano de una alteración puntual que se haya podido producir en ese momento por alguna causa. Y yo le pregunto si se llevaba mal con su hermano. Y él me contesta pues que no tenía una mala relación con él. Es el único momento en el que sí que se detecta
algo parecido, ¿no? No me atrevo a decir arrepentimiento, pero sí algo de pesadumbre, ¿no? Algo de pesar por lo que había hecho, ¿no? Por lo demás, no tenía nada parecido al arrepentimiento. Limpia la casa, se ducha, se cambia de zapatillas y dice que estuvo cenando y jugando al ordenador y viendo la tele. Esos 3 días que está conviviendo con sus familiares muertos, trata de ralentizar al máximo esa detención que sabe que va a llegar a ocurrir, que va a llegar la policía finalmente y que va a acabar detenido. Él dice, mato a mi hermano para que no me delate, pero no hago nada para no ser detenido, no huyo ni me voy a otro lugar, ¿no? Luego está actuando más sobre el momento, para que no me delate en ese momento, para luego tener un resultado y es seguir llevando a cabo lo que estaba haciendo en ese momento, que era jugar con las pantallas. Es recompensa inmediata, es como un videojuego, es decir, si yo hago esto y consigo el objetivo, tengo puntos, avanzo, paso de pantalla. Vivimos en un mundo comandado por la presencia de las pantallas. En muchos casos, la realidad virtual sustituye a la presencial. Hoy por hoy, la mayoría de la gente joven están acostumbrados a utilizar juegos en los que se utiliza la violencia como recompensa. No todos son violentos, algunos son muy pacíficos y sacan muy buenas notas y no tienen ningún problema. Cuando algo de eso desencadena una violencia importante, es que hay un problema de base. Quiero decir, no se le puede atribuir simplemente al videojuego esa capacidad. Los juegos, las consolas y demás no son malos. Lo que es malo, lo que es nefasto, es su mal uso. ¿Qué pasa con los temas tecnológicos cuando se da su mal uso? Pues que aparece la impulsividad. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación. Los juegos clásicos tradicionales también incluían la afición de la violencia. Jugar a guerras, a indios y vaqueros, implicaban también un contexto de violencia. Lo que no puede ser es que nosotros como padres, donde te ponen que es recomendable 14 años de edad, que con 9 años estén jugando a un determinado juego de matar y matar. Eso lo que está creando es una desnaturalización y una falta de empatía con el daño que cometen. Las tías de Santiago tenían una relación muy estrecha con su madre, una relación casi telefónica a diario, y en cuanto empezaron a encadenarse los días y ellas no tenían noticias de su hermana, no dudaron en trasladarse a la vivienda para ver qué estaba sucediendo. Van al campo, tocan el timbre insistentemente, gritan, hasta que finalmente ven pasar a Santiago en el interior del domicilio y se le ponen a gritarle diciéndoles que o sale a hablar con ellas o van a llamar a la policía. Y él, en lugar de derrumbarse, de confesar todo lo que había hecho y de mostrarse como lo que era, un adolescente de 15 años, un niño de 15 años, se va al galpón, hace unas fotografías de los cadáveres y muestra la fotografía de los cadáveres a sus tías, ¿no? Cuando llegamos de la inspección, bajamos a hacer la reseña, era de madrugada, y al sacarlo de la sala que hay de menores, lo que me llama la atención es que estaba durmiendo, ¿no? Y lo que me pregunta es si era de día o era de noche. Yo le pregunto simplemente que si era consciente de lo que había hecho. Él me dice en un tono muy natural, ¿no?, que sí. Lo que sí que llamó mucho la atención fue esa naturalidad, tal vez hablando en un tono más bien plano, ¿no?, sin mostrar ninguna emoción ni ningún sentimiento. Lo explica casi como una ecuación matemática. Si maté a mi madre, tengo que hacerlo con mi hermano porque va a delatarme. Y la consecuencia lógica, él mismo lo explica así, es también terminar con mi padre. Y eso es muy propio de los psicópatas, la incapacidad para empatizar, para ponerse en el lugar de otro, para sentir remordimiento.
No era una persona problemática, todo lo contrario, vivía en un ambiente totalmente ajeno a la delincuencia. Normalmente es un acto que se presenta en discontinuidad con la vida anterior del sujeto. No hay antecedentes de una pauta de conductas agresivas y violentas. Si va a cometer más delitos, podría ser, quiero decir, pero él o yo, todos seríamos capaces de matar o mataríamos alguna vez, lo que pasa es que existe un reproche penal. Y existe un reproche social. Hay muchos psicópatas trabajando en grandes empresas, en grandes hospitales y en muchos sitios, pero no se traducen en hechos delictivos, ¿no? Entonces, con esta gente hay que trabajar mucho esa situación. El hecho de que sea un chaval joven siempre nos permite que la inmadurez psicológica pueda ser más moldeable para corregir alguna de esas consecuencias. Cuando hablamos de responsabilidad criminal, los dos principios, el de la inteligencia como capacidad de conocer lo que se hace y las consecuencias que tiene, y el de la voluntad, la capacidad de elegir entre no hacerlo, vemos que en los menores, por cuestión de madurez y de desarrollo psicológico, están debilitadas. Yo creo que el crimen de Santiago, igual que en su día el de José Rabadán, sí que deben hacernos reflexionar un poco, ¿no? y pensar si la legislación se adecúa a los comportamientos criminales que hay, ¿no? Es un límite arbitrario, es decir, no quiere decir que a los 18 años se produzca un clic y de repente alcancemos toda la madurez, toda la reflexividad, toda la capacidad de elegir, sino que los estudios psicológicos y psiquiátricos demuestran que a esa edad, alrededor de los 18 años, se produce o ya tenemos en la mayoría de la población la suficiente madurez para tomar ese tipo de decisiones. En otros países los menores tienen un tratamiento penal distinto. El Reino Unido, por ejemplo, establece el límite en los 10 años, ¿no? A partir de los 11 años uno es juzgado casi como un adulto. La ley del menor lo que contempla es que las medidas que cumplen los chavales sean sancionadoras educativas. En vez de hablarse de condenas, se habla de medidas. Nosotros dentro del centro, en vez de hablar de pabellones, hablamos de hogares. En vez de hablar de celdas, lo que tenemos dentro son habitaciones. Si vemos que un chaval quiere seguir con sus estudios de bachillerato, pues sigue con sus estudios de bachillerato. Si por el contrario quiere abandonarlos y dedicarse más al tema formativo laboral, también le ayudamos. Los programas que se aplican intervienen tanto en las actitudes, como en las cogniciones y los pensamientos, como en la conducta. Hay grandes profesionales como psicólogos, como psiquiatras clínicos y médicos que van a estar con ellos, que van a ver su evolución. Pero yo creo que cada caso es completamente individual. El hecho de que se cometan conductas antisociales en la adolescencia son completamente normales. La diferencia luego entre un criminal y un chico que comete actos antisociales pues realmente es un abismo, porque la delincuencia no es un hecho aislado. La delincuencia es un proceso de degradación. Creo que la agresividad es algo que tenemos todos y la violencia es cuando aplicamos la conciencia a esa agresividad. Lo bueno, que cuando tú aplicas la conciencia a algo, quiere decir que esa violencia la aprendes, o sea, que es una violencia aprendida. Y cuando es algo aprendido, se puede desaprender. Y cuando se puede desaprender, se puede erradicar. La tasa de reinserción de los programas que se aplican dentro de un centro de internamiento es muy alta, del 75%, del 80%. Aún leía el otro día que en determinadas comunidades autónomas incluso llega a ser del 90%. No muy lejos del escenario de los crímenes de Santiago, en la misma provincia de Alicante, en Benijòfar,
Bastantes años antes, en 1994, hay un chaval llamado Cyril Jacket que comete un crimen bastante similar. Cyril Jacket es un chico de 16 años, un poco malote, responde a esa estética de estudiante de notas reguleras, pero exitoso y triunfador en el deporte y con las chicas. Era un chaval bien parecido, era un chaval popular, ¿vale? En el colegio, es decir, lo tenía prácticamente todo. Una tarde, Cyril y su madre discuten, tienen un encontronazo, un enfrentamiento por las malas calificaciones del chaval. Su madre lo castiga, algo que entra dentro de la normalidad de cualquier familia, pero Cyril no se lo toma nada bien. Sus padres le incomodaban porque le estaban tocando las narices con los estudios, con sus salidas, con sus entradas de casa, con sus horarios. Entonces se va directo a buscar una pistola de la colección de armas que tenía su padre y va a por su madre. Su madre en ese momento se estaba desnudando en el dormitorio y no le dio ni tiempo a acabar de sacarse el pantalón cuando él le descerrajó varios tiros y remató con ella. Y espera 4 horas sentado en una silla en su casa hasta que su padre entra por la puerta y acaba también con su vida. Monta una coartada burda, pero que él piensa que va a ser eficaz, ¿no? Lo que hace es llevarse del lugar del crimen unas joyas de su madre. Y decide coger su bici y hacer el recorrido que separa la vivienda familiar de Benijòfar de la vivienda donde estaban sus abuelos en Ciudad Quesada, a la que él solía ir a menudo a dormir. El chaval recorre esos 9 kilómetros en bici por los que pasa por zonas agrestres, por urbanizaciones, por carreteras secundarias. Este tiempo lo dedica a acabar de encajar todas las piezas de su coartada para que nada lo pueda incriminar. Y cuando llega a casa de sus abuelos, lejos de romperse y de quebrarse y de confesar que acaba de matar a sus padres, cena, se acuesta con toda la tranquilidad del mundo y a la mañana siguiente se levanta para completar el plan que había ideado en su cabeza durante estos 9 kilómetros que separaban una casa de la otra. A la mañana siguiente vuelve y llama a la Guardia Civil diciendo que alguien ha entrado en casa y ha asesinado a sus padres, ¿no? Cuando los agentes llegan a la vivienda, pues parece que todo encaja, que todo tiene sentido, porque él estaba en casa de sus abuelos y tenía la coartada que sus abuelos le estaban dando. Llegamos aquí a las 11:30 de la mañana y subí las escaleras y encontré a mi madre tirada encima de las escaleras con 2 agujeros detrás de la espalda. Y tuve un fuerte shock y estuve temblando bastante tiempo y ya está. Y mi padre no lo vi, nada, nunca lo vi, no lo he visto. Solo vi a mi madre. Cyril nace en Suiza y con 5 años la familia se traslada a España. La madre era española, el padre era suizo y empiezan una nueva vida en Alicante. Ella como traductora de francés y él como fontanero. Son una familia a la que, bueno, le va bien, una familia bien avenida, bien posicionada, que podían darle a su hijo lo que necesitaba. Los investigadores siempre dicen que cuando hay un crimen de estas características hay que ir al entierro porque ahí va a estar el asesino. En este caso, observa los comportamientos de Cyril, estaba sorprendentemente contento. Y poco después del entierro lo detienen y le hacen confesar el crimen. Confiesa inmediatamente, con una descripción detallada y con una frialdad sorprendente para todos. Contó esa sucesión de hechos, ¿no? Y lo hacía desde, como digo, un alejamiento emocional que asustó a los propios guardias civiles que estuvieron en ese interrogatorio. En el año 1994, cuando se producen los crímenes de Cyril, no existía la ley de responsabilidad penal del menor, con lo cual el tratamiento penal era distinto. Por eso Cyril solo pasa 3 años, ¿no? En lo que se llamaba entonces un reformatorio. En las visitas va a casa de los abuelos y al parecer visita en alguna ocasión la tumba de los padres. Sobre el caso de Cyril Jacket y si en 3 años puede ser
su conducta modificada y en menos tiempo también. Hubo de todo, emoción, lucha y sobre todo asistimos al abandono del programa de una pareja, Cyril y Paola, Jesús. Así es, Cyril tuvo un episodio dramático cuando él era todavía menor de edad. 15 años después, los vecinos del pueblo lo ven en la televisión porque él participa en un reality sobre una vuelta al mundo. Cyril y su pareja gozaban del apoyo de una parte del público, ¿no? Lo que pasa es que otra parte del público tuvo memoria. Se generó una gran polémica. Un tío suyo incluso llegó a decir que la primera vez que lo vio en cámara se le revolvieron las tripas porque revivió el crimen. Eso obligó a Cyril a salir del programa, a abandonar el programa, ¿no? Yo creo que fue verdaderamente muy poco inteligente pensar que iba a pasar inadvertido. Está más relacionado con esa sensación de que ya he resuelto el problema, ya que soy un ciudadano más y que por lo tanto puedo hacer lo que hace cualquier ciudadano. Él cumplió su condena, volvió a la calle y su pasado ahí quedó. A la sociedad no le debe ningún tipo de respuesta ni de justificación. Ni nosotros como sociedad ni como medios de comunicación estamos legitimados para pedírsela. Y su sorpresa pudo ser la de encontrarse ante unos medios de comunicación y una sociedad que no admite y no admitió que él podía estar reinsertado. Esa relación de sospecha, de odio, probablemente genere a su vez una respuesta de odio. Que él no tiene nada que ocultar, que él está muy orgulloso de cómo ha ido su vida después de aquello. Él se considera una persona que ya ha pagado por lo que sucedió y entonces no tiene nada que ocultar. Todo el mundo tiene una segunda oportunidad, sobre todo si ellos ofrecen pistas y ofrecen datos que nos hagan pensar que están intentando cambiar, ¿no? Nunca hay que perder de vista que las víctimas, el objeto de la agresión, son los padres. Ese hecho es un hecho diferencial, porque de algún modo parricidio solo se puede cometer una vez. Se saltó ya de muy joven unos límites que seguramente eran los más sólidos que uno tiene, ¿no? Tus padres, ¿no? Bueno, pues si me he saltado ese límite, puedo saltarlo a cualquiera. Yo no me sentiría tranquilo si mi hija tuviera como novio a una persona que ha asesinado, pero aceptaría que mi hija quisiera tener a esa persona como novio y lo que sí trataría es de conocer y decirle que ella conociera cuáles son los elementos que llevaron a cabo esa situación violenta, si hay algún factor de riesgo predisponente para volver a usar la violencia. ¿Quién está preparado para aceptar a alguien que mata a su padre y a su madre con frialdad? No creo que haya ninguna sociedad preparada para eso. Siempre va a llevar el crimen que haya cometido, ¿no? Siempre lo va a llevar encima. Lo que tenemos que ser conscientes es de que esos asesinos que un día estuvieron en prisión salieron y que la inmensa mayoría de ellos no han delinquido. La sociedad tiene que ser coherente y alegrarse de que una persona como Cyril Jacket se haya reinsertado a través del proceso que la propia sociedad ha establecido y no cuestionar, ni recriminar, ni recordar hechos pasados que precisamente deben de estar presentes en el recuerdo, pero no en la realidad. Cyril no tenía que dar más explicaciones más allá de las que dio al tribunal que lo condenó. La sociedad no tiene que perdonarnos por nada, porque para eso están los tribunales. Esas no son las reglas y, gusten o no, están para cumplirlas. Parece que Cyril ahora sí que quiere apartarse de los focos porque no se permite la emisión de imágenes de él en ese concurso de televisión. Pero la sociedad triunfa cuando esta gente se reinserta y cuando luego puede continuar una vida sin necesidad de tener que ocultarse. ¡Cambio! ¡Uno! Cuando me vienen niños dañados, vienen con la autoestima por el suelo. Entonces, a través del deporte, intentamos que ellos vayan poco a poco equilibrándose.
porque el boxeo te ayuda a canalizar la agresividad y regular la ira. Si tú a un niño no le das responsabilidad, no es consciente de ella. El miedo que nosotros tenemos se lo mandamos directamente a nuestros hijos y no puede haber un niño peor que el que tiene miedo. Pero cuando tienes miedo tienes tres opciones: o te paralizas, o huyes, o peleas. Y desgraciadamente en esta sociedad ahora están peleando demasiados.